Hoy es 3 de marzo del 2022 y seguimos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que cada día estamos atentos a la palabra de Dios para que podamos estar cada día limpiándonos y conociendo los tiempos también que estamos viviendo, y eso solo lo vamos a saber a través de la palabra del Señor. Vamos a ver Mateo 24, el tema de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes dice que en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cuando aquí habla, recuerde que la palabra de Dios nos pone a nosotros como la esposa de Cristo, y al Señor, pues Él es el novio, Jesucristo, el que viene a llevarnos a nosotros, el que pagó ese precio en la cruz del Calvario. Él es el que viene a llevarnos, o sea que Él es el novio que nosotros estamos esperando. Entonces por eso es que aquí menciona de estas muchachas y dice pasará. O sea, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. O sea que cuando ya era de noche, las 10 muchachas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. O sea, con estas lámparas ellas tenían que alumbrarse para ir a recibir al novio, para ver por dónde iban. Entonces no podían salir sin las lámparas, porque entonces no iban a alumbrar el camino donde ellas tenían que pasar por mientras llegaba el novio, a recibir al novio. Entonces, de igual manera, nosotros también tenemos que estar preparados cada día para recibir al novio que viene a llevarnos, y ese novio se llama Jesucristo, el que cada día está esperándonos, que nosotros nos preparemos, que nosotros nos vistamos con su ropa, nos vistamos de gala, así como esa novia. Usted sabe que la novia, para prepararse, para esperar al novio, se adorna. O sea, hace muchas cosas para estar linda para ese novio y para ese día exclusivamente de su boda. Entonces, quiero ver aquí, porque como estamos hablando del reino de Dios, entonces la palabra reino de Dios, esta expresión no se refiere a ningún lugar específico, sino al hecho de que Dios es el rey de todo hombre y de toda mujer. Entrar en el reino de Dios es reconocer a Dios como el único rey y el dueño de todo. Los que pertenecen al reino de Dios lo obedecen y mantienen una buena relación con Él. En este reino todos se preocupan por el bienestar de los demás y cuidan de la creación. Jesús, el Hijo de Dios, enseñó que el reino de Dios es una realidad en la vida de las personas que creen en Él. Pero llegará el día en que Dios reinará en la vida de todos los que habitan en el mundo. Oiga bien, qué bonito. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar cada día haciendo lo mejor. Desde el momento que dice aquí que el reino de Dios no se refiere a ningún lugar específico, sino que a nosotros. Entonces, por eso es que nosotros cada día tenemos que hacer lo mejor, exactamente como dice en este lugar. Reconocer en esta parte que estoy leyendo. Reconocer a Dios como el único dueño y rey de todo. Y los que pertenecen a Dios lo obedecen y mantienen una buena relación con Dios. Cuando nosotros mantenemos una buena relación con Dios, y mire algo importante también, que cuando nosotros mantenemos una buena relación con Dios, también buscamos el bienestar de todas las personas. O sea, no buscamos solo el bienestar de nosotros, sino que también de los demás, del prójimo. No digamos de los que están a nuestro alrededor. Entonces es muy importante que nosotros seamos participantes de ese reino. Pero para ser participantes de ese reino de Dios, solamente tenemos que pedirle a Él que nos perdone, humillarnos delante de Él. Entonces nosotros ya vamos a ser parte de ese reino, y desde ese momento nosotros ya vamos a pertenecer a esta novia, a estas 10 vírgenes. Entonces, cuando ya era de noche, las 10 vírgenes, aquí dice las 10 muchachas, tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio, porque nosotros no sabemos cuándo va a venir al Señor, pero tenemos que tener nuestras lámparas llenas. Cuando buscamos el bienestar de los demás, cuando nos preocupamos aún por la creación de Dios,
Entonces eso significa que nuestras lámparas están llenas, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos haciendo realidad en nosotros el reino de Dios con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Entonces, 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. O sea, como eran 10 vírgenes, entonces aquí dice que 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran responsables. O sea, de qué tipo somos nosotros de estas 10 muchachas que estaban esperando al novio? ¿Seremos de las descuidadas o seremos de las responsables? Las responsables somos las que cada día estamos buscando más la presencia de Dios. Estamos preocupándonos por nuestra vida personal y también por enseñarle a los demás de que un día, cuando menos pensemos, va a sonar esa trompeta. Y los que estemos preparados nos vamos a ir con el Señor, pero si los que estemos descuidados, aún nosotros como cristianos, si nos descuidamos, entonces no nos vamos a poder ir con el Señor. O sea que Dios habla parejo. Entonces, 5 responsables y 5 descuidadas. En la otra Biblia, en esas versiones dice insensatas. Las insensatas son aquellas que descuidaron su vida espiritual, porque aquí está hablando de nuestra vida espiritual. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente para llenar sus lámparas de nuevo. O sea que nosotros tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Nuestra vida tiene que estar llena de la presencia de Dios. Nuestra vida tiene que estar llena de la palabra de Dios, de las cosas buenas que Dios ha puesto en nosotros para que la gente mire que de verdad el reino de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que es muy importante tomar en cuenta estas parábolas que Dios nos dejó para que nosotros entendamos que tenemos que estar preparadas. Entonces, pero las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. O sea, no tenían la suficiente fe para estar esperando al novio. No tenían, o sea que nosotros la palabra de Dios, la unción de Dios, todo lo que viene de parte de Dios nos alimenta y eso nos hace estar cada día despiertas esperando al Señor. Pero cuando estamos dormidos esperando a Dios, el cristiano que está dormido entonces no se va a dar cuenta cuando Dios venga y va a mirar señales por aquí, señales por allá, pero le va a dar igual. Entonces estas descuidadas eran así. O sea, ellas, en la mente de ellas estaban esperando al novio, o sea que sí lo estaban esperando. Entonces aquí también podemos ver la iglesia que Dios va a llevar y la iglesia que se va a quedar. Lo podemos tomar también de esa manera. Entonces las responsables se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta cuando el Señor venga. Pero las descuidadas se van a despreocupar, se van a aburrir de estar esperando. Se van a aburrir de estar esperando. Entonces, como el novio tardó mucho en llegar a las 10 muchachas, como el novio tardó mucho en llegar a las 10 muchachas, les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Sabe cuándo nuestras lámparas se están apagando? Cuando no queremos saber nada de Dios. No queremos saber nada de Dios, pero también nos queremos ir con el Señor. Entonces estamos actuando a nuestra manera. No como dice la palabra de Dios. Otro punto también, que no se obedece la palabra de Dios, porque mucha gente dice que es cristiana, pero no obedece la palabra de Dios. Mucha gente dice, sí, yo soy cristiana, yo tengo fe, pero a la hora de obedecer la palabra de Dios, cuando le toca apartarse de una tentación, cuando le toca aconsejar a una persona que está haciendo algo malo, no lo hace porque no está llena, no tiene su lámpara llena y no tiene el valor, porque está llena de Dios, nos da el valor para hablar de Dios. Nos da el valor para decirnos a nosotros mismos y poderles decir a otros, esto no está bien. Esto no está bien porque la palabra de Dios dice que... Y entonces empezamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces las descuidadas dijeron a las responsables que compartieran con ellas el aceite que ellas traían. Sentían que sus lámparas se estaban apagando, pero ya era tarde, ya no podían. Y tampoco, bueno, o sea, aquí mismo relata, las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo.
Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, de repente, la gente que piensa que Dios se tarda en venir, que Dios nunca va a venir, entonces se descuidan y se van a buscar aceite donde no tienen que buscar. O sea, ahora sí vamos a buscar a Dios, ahora sí vamos. Se ponen interesadas por un momento, cuando ya miran el problema y la situación difícil, se ponen interesadas en orar, interesadas en ayunar, interesadas, pero solo es ese momentito. Solo es ese momentito. Entonces, a veces hay situaciones que no nos da chance. Por eso tenemos que andar llenos. Cuando se vienen las emergencias, no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para leer la Biblia. Entonces, pero cuando nosotros andamos llenas, entonces no sabemos la palabra de Dios. Entonces ese es el momento que nosotros vamos a saber que es que tenemos que practicar la palabra de Dios cuando se venga el momento de la situación difícil, porque como estamos llenas de la palabra, la oración nos ha fortalecido. Entonces vamos a saber que es el momento de practicar lo que la palabra ya nos ha dicho. ¿Por qué? Porque no podemos ir donde otro hermano a ponerle el problema al hermano. Nadie puede llevar los problemas personales de cada uno, porque hay cosas que Dios tiene que ponerlas a nosotros para que nosotros aprendamos a depender de Él, aprendamos a confiar en Él, que nuestra fe crezca. Pero si nunca hay problemas, si nunca hay situaciones difíciles, entonces ¿cómo la gente va a aprender? ¿Cómo yo voy a aprender? Todo lo que yo he aprendido hasta este momento, que son un montón de años, es por las situaciones de las que yo he pasado. O sea que la fe va a crecer cuando usted tenga un problema de enfermedad y no haya ni una salida. Entonces, cuando usted vea que no hay salidas en otros lados, entonces usted va a ir a buscar a Dios. Y Dios va a permitir que se cierren las puertas muchas veces para que nosotros acudamos solamente a Él. Entonces, que Dios haga el milagro en esa situación para que nuestra fe vaya creciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener y mantener esa fe en nosotros. Entonces, las que estaban preparadas no podían venderle aceite. No podían hacerlo. Las 5 responsables contestaron: no tenemos aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Y cuando se fueron a comprar, entonces vino el novio. Se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Entonces no tenemos que esperar que la puerta se cierre. Cuando ya Dios venga a llevar su iglesia, de repente ahí es donde la gente va a empezar a gritar, a llorar: ay, Dios mío, no sé qué van a decir. Pero ya la puerta se cerró. O cuando nos morimos, a veces cuando dicen que la gente que le pega infarto es de un solo, o sea, así como estoy yo aquí, me pega de un solo, o sea, eso no me da chance ni de pensar ni de reflexionar. Entonces por eso tenemos que estar preparados, porque si nos pega un infarto, usted se muere, va a aparecer allá como esas, bueno, es que ni va a ir a aparecer allá. Usted se descuidó, su lámpara no estaba llena. Entonces no puede ir a aparecer allá, sino que va a aparecer en otro lugar donde usted va a llorar. Y ahí no te van a dejar salir a buscar aceite. Así como aquel rico que le decía: Lázaro, ven y moja con tu mano, oiga, mojar la punta de mi lengua porque me estoy quemando en este lugar. Y Lázaro le dijo: no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque él tuvo una oportunidad. Entonces igual, recuerdo eso, porque eso es lo que se me vino a la mente ahorita, de que es igual. Aquí así están, estas muchachas estaban así. O sea, vino el novio, se llevaron las que estaban preparadas y la puerta se cerró. Entonces la puerta se nos puede cerrar en un abrir y cerrar de ojos. La puerta para entrar a la vida eterna. Por eso es importante tomar en cuenta todos los días cada mensaje que escuchamos, agarrar la parte que nos corresponde, ponerla en práctica y seguir esperando al Señor. Porque tampoco podemos asegurar que nunca nos vamos a morir. La palabra no nos habla de eso. Entonces no sabemos si nos vamos a morir o no sabemos si vamos a estar vivos cuando Jesucristo venga, pero lo importante es que tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, que tenemos que estar preparados para ese momento. Entonces se cerró la puerta. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado. O sea que ellas fueron
Al no encontrar, al no darle las compañeras el aceite y que la puerta se cerró, entonces ellas fueron a buscar a otros lados. Entonces sabe que también viene un tiempo donde las iglesias van a estar cerradas, ya no va a haber quien te predique. Nosotros no vamos a poder predicar, así como yo que hago estos videos y se los mando a diferentes personas. Entonces uno tira la palabra que Dios le da, pero si la gente la rechaza ahorita, pero en este tiempo, ese tiempo viene donde la gente va a anhelar la palabra. Estas 5 muchachas se fueron a buscar para allá, iban a buscar aceite. ¿Y dónde iban a encontrar aceite? El aceite no lo iban a encontrar en ningún lugar más que en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. En lo espiritual es que podían encontrar aceite. Porque aquí no se está hablando o sea, esa parábola no se habla de aceite del que nosotros traemos para cocinar, sino de un aceite espiritual, para que nuestra vida esté llena. Entonces las descuidadas anduvieron buscando, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Porque cuando no damos oportunidad a que Dios nos registre en ese libro, Dios nos registra y ahí va a escribir tu nombre, pero si no te dejan inscribir, entonces después cuando ya vengas con el problema, cuando ya venga demasiado tarde, o ya estés en la tribulación, en la gran tribulación, y clames a Dios, entonces es bien difícil también soportar lo que va a pasar en ese tiempo si no estamos llenas de Dios. Si no hay suficiente fe en nosotros, no vamos a poder vivir el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Que muchos falsos dicen que ahorita estamos viviendo ese tiempo, pero ese es falso, todavía no estamos viviendo ese tiempo, porque ese va a ser un tiempo cuando el anticristo esté gobernando aquí, cuando Dios le dé poder al anticristo para que esté reinando aquí en la tierra, por un poco de tiempo, para engañar a la gente que no quiere aceptar ahora la palabra. Entonces esta gente por eso va a quedar siguiendo cosas que no tiene que seguir, porque la necesidad de escuchar la palabra, la necesidad de ver milagros y la necesidad de tantas cosas van a caer en la trampa del enemigo. Entonces cuando vengan, Señor, Señor, Dios le va a decir, ni te conozco. No tenemos que esperar ese tiempo. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les dijo, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, lo que nos hablaba el Señor en el otro video anterior. Debemos de estar alertas, vigilantes. Vigilantes de nosotros también. Si ya se nos quitó el deseo de orar, si ya cuando el aceite se está apagando, nuestra lámpara se está apagando, se nos hace tan aburrido la palabra. Y yo te voy a decir, no hay palabra de Dios aburrida, porque como todo es, siempre y cuando venga del Espíritu de Dios, no va a haber nada aburrido porque es la palabra que te está hablando, la palabra que nos está guiando. Entonces, cuando ya querramos poner en práctica la palabra, ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde, porque entonces ya te tocaría pasar un momento de angustia terrible, que si tu lámpara no está llena no vas a soportar. El tiempo de la tribulación, si la lámpara de nosotros no está llena, no vamos a soportar. Pero antes de que suceda eso, Dios viene a llevar su iglesia, y por eso es que Dios nos habla. Antes de que suceda eso, antes de la tribulación, de la gran tribulación, cuando ya el anticristo esté reinando aquí, Dios viene a llevar su iglesia. Dios va a proteger su iglesia. Si no lo lleva en ese tiempo, pues Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, pero el punto es que nosotros no vamos a sufrir. Pero para eso no tenemos que ser descuidadas. Por eso tenemos que estar alerta. Porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Entonces ahí no sabemos el día ni la hora en que Jesucristo va a venir. Y nadie te puede decir año, día y hora. Nadie te lo puede dar. Y si alguien te lo da es mentira. Porque aquí dice, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. O sea, Dios no nos pone hora, no nos pone día, porque entonces nos prepararíamos como quien dice, bueno, ya solo falta una semana para que Dios venga, ahorita sí voy a aceptar. Y entonces ya empezamos a dejar algunas cosas por una semana. Y luego si el novio se tarda, entonces volvemos a caer otra vez en los mismos pecados, en las mismas mentiras, en las mismas tentaciones, y de todo eso es que tenemos que dejarlo.
renunciar. Para que no vaya a venir, para que no nos sorprenda la muerte, para que no nos sorprenda la venida del Señor. Entonces, porque dice acá, me voy a trasladar a otro versículo, me voy a trasladar. Así dije, en el reino de Dios pasará lo mismo. Sucederá cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a cada uno de ellos, y ahí empieza a relatar que le entregó, cuántas monedas le entregó. Pero todo eso lo que significa es siempre relacionado con qué hacemos con lo que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos con lo que nosotros tenemos? Porque mientras tanto, o sea, Dios se fue, nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros, para que ese Espíritu nos esté preparando cada día. Estamos en la era del Espíritu Santo, que es el que nos prepara, es el que nos capacita, y ese Espíritu es el que nos tiene llenos de su aceite. Ese Espíritu es el que nos llena del aceite. Pero nosotros tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que Él se manifieste en la vida de nosotros. Y para que no vaya a venir el Señor y nos vayamos a quedar solo con el cuento. Para que permanezcamos llenas de la unción de Dios también. Para resistir las situaciones difíciles que se vienen, necesitamos estar llenas de la unción de Dios. Y eso lo vamos a lograr solo a través de la palabra de Dios, a través de sus consejos,